Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos ya en este 19 de abril. Estamos en la tercera semana del tiempo pascual. Felices Pascuas, seguimos diciendo, porque vamos a seguir caminando. El Señor resucitado que nos acompaña, que camina también con cada uno de nosotros para que hagamos verdaderamente nuestra Pascua. El Señor resucitado queda con nosotros, nos invita, nos enseña cómo tenemos que vivir este tiempo de Pascua, este tiempo de resurrección. Tenemos la palabra del día del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 14 y luego del 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás con gozo de tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Queridos amigos, es una síntesis maravillosa que el discípulo aquí, y ahora también apóstol, y más aún, vamos a decirlo así, el primer papa, ¿verdad?, el que está al frente de la comunidad. Por eso es que Pedro, piedra, que sale al frente de la comunidad. De estos discursos que escuchamos de Pedro, está ya Pedro, y este que lo había negado a Jesús, sin embargo ahora es el que se pone al frente y con voz cantante comienza primero a mirar y a hacer una síntesis de lo que Dios había obrado en la vida, en la presencia de todos los demás, en la propia vida de Jesús, Salvador. Y entonces, recuerden que aquí estamos hablando, dice, del Pentecostés, es decir, esa fuerza del Espíritu que nos mueve también a nosotros para que podamos anunciar a Jesucristo. Entonces, que en la medida en que Yahweh Kobe Yara, pues tú maranga tú peñandere Kobe peñande catuta veía yepalaña punani, Yamombe uja ya peñande Yara, omoiba peñande ñeame. Y entonces, levantando la voz. Esta es la voz cantante, esta es la voz de la fuerza, porque nos hemos dejado tocar por el Señor.
La voz de Dios, el Espíritu del Señor nos ha invadido el corazón. El fenómeno de la resurrección, la vida nueva que Dios le ha dado a Jesús, sacándolo de la muerte. Entonces, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él. Es decir, el accionar de Dios aquí entre nosotros fue a través de Jesucristo con los milagros, los prodigios y las señales que Dios realizó por medio de él. Si nosotros somos hoy los alter Christi, los otros Cristos, dice Upeagina lleva, peñan de Yara o Moya y peñan de Recoebe, y andiga todos estos milagros, estos prodigios. El prodigio que nos tiene que llevar a todos hacia esa resurrección, la resurrección de nuestra propia vida, es decir, del conocimiento de Dios, la resurrección de hacer que nuestra familia viva los proyectos que el Señor tiene para con nosotros, la resurrección que es para nuestra nación, es decir, que una comunidad resucitada, la nuestra, pueda vivir de acuerdo a los proyectos que el Señor ha escrito para nuestro querido país, para nuestra nación. Y entonces por eso dice, el Señor ha realizado por medio de Él, Jesucristo, y que ustedes bien lo conocen. Es decir, queridos amigos, tenemos la fuerza y la gracia de Dios ya impreso en el corazón de cada uno de sus seguidores. La comunidad. Desde que se ha encarnado, desde el momento en que ha entrado en nuestra historia, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y ahora entonces estamos llegando, queridos amigos, a la centralidad. Y entonces nos recuerda otra cosa. Atención, el hecho de trabajar en la construcción del reino de Dios no va a ser fácil, porque enseguida nos cuenta y nos recuerda, Pedro dice, y Jesús fue entregado a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero aún hay algo más, queridos amigos, porque Pedro utiliza la palabra aquí diciendo, ustedes lo han entregado a los paganos. Es decir, muchas veces ella lleva la cristianos ha resucitado, pero con nuestras actitudes, bueno, lo estamos entregando. Estamos siendo los Judas, es decir, le estamos entregando y llevándolo, como dice aquí, para clavarlo en la cruz. Pero recordemos, queridos hermanos, que la fuerza de Dios no queda tampoco en que sea vencida la vida, sino que la vida triunfa siempre y por eso Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Y esto es lo que nosotros en este caminar queremos, romper toda atadura, romper todo aquello que nos aleja de la realidad de Dios. ¿Por qué? Y porque la muerte no nos puede retener bajo su dominio. Tercer domingo del tiempo de Pascua. Es para pensar y para decir, bueno, todo lo que hemos pasado, todo lo que Jesús nos fue enseñando, todo lo que el Señor nos ha dejado, pero y por eso nadie nos puede retener con su dominio, menos la muerte no nos puede retener, queridos amigos. David dice refiriéndose, y esta es la profecía, queridos amigos, una profecía del rey David diciendo que de aquí surgirá nada más y nada menos que aquel que va a regir la vida del mundo, la vida del hombre. Y aquí está, Jesús es nuestro único Salvador. La resurrección de Jesús es para nosotros la centralidad de nuestra propia vida. Yandeo bellamo la cristiano añeteteramo, upealaña mañata. Mirando ciertamente la pasión, mirando ciertamente el Calvario, el Viernes Santo, el dolor, la cruz, pero sobre todo apuntando a la resurrección, a la glorificación.
pero Beanaya Yesha Cuana. Y por lo tanto, la tercera partecita nos dice aquí Pedro, sobre todo, que habla: hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. Y esto es lo que necesitamos, queridos amigos. Lleva. A calzón quitado, y ahí ya la gente lleva. Tenemos que mirarnos el rostro, mirarnos y entendernos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Todos decimos que queremos nuestra resurrección, pero recordemos que la resurrección, el resurrexi de esa palabra latina, y eso tenemos que aplicar a nuestra propia vida, a nuestra forma de vivir, a nuestros criterios, a nuestros valores, que nos tienen que ayudar a hacer nuestro camino de salvación. Eso significa el resurrexi, es decir, que cada uno de nosotros tiene que hacer un camino de resurrección. Nos recuerda, evidentemente, que así como David, él murió, lo enterraron, su sepulcro, dice, se conserva en medio de nosotros, pero como era profeta, él ya había dicho: detrás de mí viene, de esta estirpe viene el que les dará la vida eterna. Con la pasión, muerte, pero sobre todo con la resurrección de Jesucristo. Llegamos a lo central, llegamos a lo elemental. Y por eso Jesús, a este Jesús, Dios lo ha resucitado. Y nosotros ya en este tercer domingo que hacemos nuestro camino de resurrección también, nos está recordando, queridos amigos, que hemos recibido la fuerza del resucitado. Hemos recibido la fuerza de Dios, con la fuerza de su Espíritu que nos guía, que nos orienta, que nos encamina siempre, pero que nos lleva sobre todo hacia nuestra salvación. Por eso, así como Dios nos ha prometido la fuerza del Espíritu Santo, Él ahora nos los ha comunicado por medio del mismo Jesucristo. Y esto es lo que nos llega a cada uno de nosotros. Esa fuerza del Espíritu Santo que Él nos ha comunicado por medio de su resurrección. Es la fuerza de Dios que hoy llega a nuestra comunidad, que llega a nuestra familia, y sobre todo que nosotros lo asumimos y decimos: bueno, así como Cristo ha resucitado, todos estamos llamados a esta resurrección. Todos estamos llamados a esta nueva vida, como ustedes están viendo y oyendo. Queridos amigos, ojalá que nosotros veamos, ojalá que nosotros podamos oír esta voz del Señor que nos llama a una verdadera resurrección, es decir, a un verdadero cambio. Y que seamos cristianos auténticos, que vivamos como resucitados y que seamos los que transmitamos hoy esta fuerza del Espíritu de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical en este 19 de abril, tercer domingo, queridos amigos, de este tiempo de Pascua. Y esta segunda lectura que la Iglesia en su pedagogía nos invita en este tiempo pascual, primera de Pedro, su carta que escribe en el capítulo 1, versículos 17 al 21. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Qué hermosa es esta carta de San Pedro, ¿verdad?, que le está escribiendo a esta primera comunidad. Primera partecita, queridos amigos, así como la primera lectura, de hecho, de los apóstoles, es Pedro el que está hablando y nos está recordando lo que hizo Jesús en este mundo. Ahora nos vuelve a recordar Pedro, pero ya en su carta que envía a esta primitiva comunidad, dice: puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras. O sea que con angajina ñamañajina, va esa papeñan de yara, o mañana de lejena. Va eva la ya poañaina. ¿Cuál es nuestra conducta? Que juzga la conducta de ustedes. Cómo ustedes se mueven. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo es que ustedes verdaderamente entonces están obrando? Por eso dice, cada uno según sus obras. Queridos amigos, esto es esencial y esto es fundamental, ¿verdad?, para todos nosotros. Vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Aquí Pedro nos está llamando la atención y nos está diciendo: Peishala pepe y coana, peala pepe ya povana, vivan siempre con temor filial. Cuando hablamos del temor, y luego te agrega aquí el filial, de hijo. El temor quiere decir, queridos amigos, porque ya de garroteata, ya en huepotita o lo que sea, sino que porque el temor quiere decir el respeto. Y el respeto filial quiere decir, como entendemos nosotros, el honrarás a padre y madre, es una obligación moral. A la obligación moral, moralidad que quiere decir, o se pende, depende con o sea, lleva. Pendere kobe oñandu ojesae y peala se yaponas a peisa se y coana. Es el corazón agradecido. No se olviden una de las frases célebres que Don Bosco enseñaba, ¿verdad?, a sus jóvenes. El corazón agradecido, dice, es el regalo, es el adorno más grande que tiene el corazón de un cristiano, el corazón de un joven. Ese es el adorno más grande, más hermoso que tiene el corazón de cualquier cristiano, de cualquier joven, el ser agradecidos. Opea que dice la temor filial. Ya esa cuaya, ya esa peaya, pisa peñan de yara yeruese a peala sea yapona, como un buen cristiano, como un honrado ciudadano. Y entonces, porque entendemos que todo es gracia, es decir, que todo es regalo, nuestra propia vida. Peñandella huerecoajina como mundo ape arimba, esa peñandella guatañaína yaraja peñanderecoe, para construir una sociedad más justa, una sociedad comprometida, queridos amigos. Todo esto depende de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos llama a vivir siempre con temor filial y después agrega y nos dice, durante su peregrinar por la tierra. Es decir, te andas ahí en una forma parcial. Seco antes la se bueno mía, pero peyan se monda ponata se corrupta ya pota, pero vean bueno y no, queridos amigos, sino que nos llama directamente durante todo su peregrinar por esta tierra. Buenos cristianos, honrados ciudadanos,
Y bueno, termina esta primera parte y ahora nos dice, Pengo Peicuapona, bien saben ustedes de su estéril manera de vivir. Entonces le está llamando la atención y nos llama la atención a nosotros. Cuando nosotros tenemos una manera estéril de vivir, es decir, sin un compromiso filial, sin un compromiso real con el Señor. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros, queridos amigos, no estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo en su Evangelio. Y entonces eso es estéril. Estéril quiere decir que no da ningún fruto. Estéril quiere decir, queridos amigos, que seguimos siempre en lo mismo. No hay por y la cambio. Ya continúa de la misma manera. Esa gracia de Dios ando y que peñandere coebe. Queridos amigos, la Pascua, tercer domingo hoy de este tiempo pascual, ya omara peñandere cobe. Hoy qué mara peñandere me lleva. A peñandere apitu muy ñeñe pero mañana ya esa ya peisa ñande ya la sei cose porque la andere güeruga que andere mombe que ore jare kwao que ore manase ko anga añe puruma bella güeraja tenondena. Queridos amigos, esto es lo esencial y esto es lo fundamental. Pero continúa, queridos amigos. Esa esterilidad dice heredada de sus padres. Quiere decir, queridos amigos, que en este mundo ñande yujuta katuetejina llevan la virorei oye ñande tenan la virorei oye ya ñande. Estaba en la pecha, entonces pechante. Y no nos comprometemos en un construir una familia, una iglesia, una comunidad que responda a los valores del Evangelio, a los valores de la resurrección. Los ha rescatado entonces, viene la segunda partecita, ante esta situación difícil, ante esta situación que nosotros estamos encontrando aquí, sin embargo, el Señor, por medio de su cruz, por medio de su muerte, Dios mismo nos ha rescatado. No con bienes efímeros como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y esto es lo que tenemos que valorar. Upeai seina lleva ñandeñe meco ave, añandeñe yapota pete kobe pona. Pero ¿por qué, queridos amigos? Porque justamente entendemos que fuimos rescatados no con bienes efímeros, sino que con la vida entregada, la vida auténtica, la vida donada de Jesús, hasta la última gotita de su sangre, con la sangre preciosa de Cristo. Y entonces este Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Es decir, este es el gran plan de salvación que el Señor puso en nuestras manos. Ya llegué a peaque, ya mañaque, ya jesaque, a coanga y ñe punu ya guata, a peisa ve. Ya ñe piamba y te ya pues a esa cota pepona, ñande yara y cuave añande. Y esto es lo que nos vuelve a recordar hoy esta primera carta de Pedro. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este tercer domingo del tiempo pascual. Pascua, el paso. Pesaj, que quiere decir el paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del pecado. Entonces, a esa pureza de corazón, porque respondemos al proyecto de salvación del Señor. Tanto la primera lectura como la segunda lectura, con su sangre que nos ha lavado, que nos ha purificado, Dios que se ha entregado por medio de su Hijo Jesucristo para liberarnos de la muerte. En este tercer bloque, queridos amigos, estamos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Como nosotros conocemos este pasaje, los discípulos de Emaús. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús, el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor, se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Queridos amigos, esta lectura maravillosa, esta es una catequesis fenomenal para una comunidad que está un poco desanimada. Añade con muchas veces pechante a ella lleva. A este ñande yara no me ve imagina peñante a pitere. Entonces comenzamos a decir, ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué las cosas no funcionan? Dios se olvidó de nosotros, Dios no nos quiere más. Como incluso algunos filósofos, ¿verdad?, reflexionaban, el Dios ha muerto. Y así sucesivamente. Esta lleva nuestra historia, queridos amigos, de acuerdo a cómo nosotros nos confrontamos con Dios.
Sin embargo, esta es una catequesis que Lucas le presenta a esta comunidad. Todos estamos ante situaciones difíciles de corrupción, de pecado. Siempre, queridos amigos, estamos como desilusionados. Estos dos discípulos, dos, siempre en la Biblia significa comunidad. Acoña desilusionaite hoy. La comunidad desilusionada porque ellos van hablando, dice, van caminando. Y ahí van comentando y diciendo qué es lo que había pasado en Jerusalén, qué es lo que había pasado con esta comunidad de los seguidores de Jesucristo. Pero en esa desilusión es como que ñande oía, ella lleva ya pa lleguiñanderoga, pega con las ellas y ahí. Es una comunidad, el número 2, comunidad, ya pa lleguiñanderoga. Vamos a acuerdo en Galilea, ahí alrededor del lago de Galilea comenzaron a predicar, a anunciar desde Galilea y luego van de a poquito hasta la ciudad santa Jerusalén. Y aquí, queridos amigos, en este caminar de la desilusión, porque ellos dejan Jerusalén y dicen, copecha doy como aimbaebe. Ya pa llegante ya por la mañana de ya poeque. Peje iba de la olivera tajañan de Israel, que iba a liberarnos de todo este imperio que nos hace sufrir y para vendo y coimba ebe. 3 días más ando y coimba ebe. Pero queridos amigos, dice que ellos venían hablando tan llenos de tristeza, pero en toda situación el Señor está con nosotros. Da hay que upear ese yo que fuera peñan de yara lleva oñembo queñan de ahí. Da hay que upear el añan de yara oñemo momburiñan de huija o pitata pereja o guapu bebejina mañana de dejata pejo a tu penda pehuero ya no. El Señor, a pesar de nuestras desilusiones, queridos amigos, hoy camina con nosotros. El Señor, a pesar de nuestras desilusiones y nuestros deseos de volver, ya apayeñan de roga, coabendo y coimba eve, coabe atecu, abe no mongu emo abe mamba eve. Siempre estamos en lo mismo. Pero allá y pude mañana en una lleva. Siempre estamos en lo mismo. Los humillantes, los asamiantes, al final siempre estamos en lo mismo. Cambiamos color tal vez, o cambiamos de personajes, etcétera, etcétera, pero siempre estamos en lo mismo. Es decir, esa resurrección, ese cambio que se tiene que notar, porque yo me dejo tocar por la fuerza del Señor, con ese deseo de hacer historia, con ese deseo de presentarlo mejor, entonces nos es muy difícil. Pero el Señor no nos abandona, ya es aguatá. No por anduñande. Ese, yo que fuera la pepe, yuina, ave peñemonguetaina, peñemise. Y ellos comienzan, ¿verdad? Porque estamos todos preocupados. Nosotros esperamos y nosotros pusimos toda nuestra confianza en el Señor. Y es ahí donde el Señor nos invita de nuevo y en este tiempo de Pascua, que después de la muerte, pero sobre todo tenemos que mirar la resurrección, pero la resurrección hay que ir descubriendo. Y vamos descubriendo a un Jesús que nos vuelve a recordar y sobre todo nos va a recordar con la fuerza de su espíritu de resucitado, que ahora vamos a ser nosotros los alter Christi, los que vamos a llevar esa resurrección. El Señor, queridos amigos, nos invita también a entender que lo vamos a reconocer ¿dónde? Y termina así el Evangelio. Cuando hace la demanda de seguir y le dicen, quédate con nosotros que la tarde está cayendo. Y en el momento en que están juntos, el Señor, queridos amigos, comparte el pan, parte. Oveas en la año de teología. Opeas ya cañan de este es el verdadero camino, cómo nosotros vamos a reconocer al Señor. Partir el pan, compartir la propia vida. Oveas van de entonces en día paya guatata, aña mañata allá desata. ¿Cuál es nuestro objetivo resurreccional? Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril. El pacto de Abraham a Cristo. El pacto con Abraham en Génesis. El nuevo pacto anunciado en Jeremías. Cumplimiento en Hebreos. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Una vez terminadas las vísperas,
se apresuró a encerrarse en su austera celda, se arrodilló y comenzó a orar con tal fervor que sin darse cuenta pasó la noche en vela en la misma posición. Y cuando en la mañana, en vista de que no salía con la presteza de siempre, la abadesa fue a buscarla, al trasponer el umbral la encontró embebida en su meditación. Aunque la llamó varias veces por su nombre, no respondió. Entonces la sacudió hasta que Inés de Montepulciano reaccionó y exultante de gozo se encaminó hacia la catedral, en donde todas las monjas ya la esperaban. Con su llegada comenzó la anhelada ceremonia en la que ella y varias novicias más debían hacer su profesión religiosa. Cuando le tocó el turno, Inés de Montepulciano se adelantó hasta el altar en el que la aguardaba el obispo, y al pronunciar sus votos, una abundante lluvia de copos blancos semejantes al maná, que empezó a caer milagrosamente, transformó su tosco hábito en una resplandeciente capa albina, y en poco tiempo se formó una mullida alfombra que abarcó toda la iglesia. Al mismo tiempo, el ambiente se impregnó de un delicado aroma que solamente desapareció cuando Inés de Montepulciano salió de la iglesia. Desde su más tierna infancia, Inés Segni, nacida el 28 de enero de 1268 en Gracchiano Vecchio, junto a Montepulciano en Italia, aprendió a orar y pasaba la mayor parte del día rezando con tal fruición que a sus padres les costaba convencerla para que comiera y durmiera. Por eso, ante su insistencia, sus papás le concedieron permiso para ingresar a un convento en el que la pobreza absoluta era su principal, a un convento en el que las monjas vestían un tosco hábito al que la gente despectivamente llamaba el saco. En poco tiempo la pequeña Inés, con su devoción, obediencia y observancia rigurosa de las duras reglas del claustro, se convirtió, cuando apenas contaba 9 años, en referente y ejemplo para las monjas adultas, y por eso, 6 años más tarde, después de profesar sus votos, la hermana Margarita, que era su maestra, a la que le habían encomendado la apertura de un monasterio en Proceno, una población cercana a Orvieto, se la llevó como su asistente, y en esta misión, Sor Inés de Montepulciano, apellido con el que la conoce la historia, demostró su innata destreza y autoridad para organizar y administrar. Así las cosas, cuando su tutora regresó a su sede, la hermana Inés de Montepulciano, con escasos 15 años, fue nombrada superiora del nuevo convento, lo que de hecho la convirtió en la abadesa más joven de la historia de la iglesia, y sorprendentemente cientos de muchachas, atraídas por su carisma, vistieron el hábito dominico, orden a la que adhirió su claustro, y en los siguientes 23 años dirigió ese cenobio con precoz sabiduría, acrisolada discreción, tierna firmeza, y era el vivo ejemplo de sus monjas, porque siempre realizaba las tareas más duras, les servía con humildad, lavaba sus pies, solo comía pan y agua, dormía en la celda más estrechas, sobre el frío suelo, aún en invierno, y usaba un tronco como almohada. A pesar de que no contaba con recursos para el sostenimiento de la comunidad, la despensa siempre estaba llena y los alimentos alcanzaban, además, para calmar el hambre de los desvalidos que nunca faltaban en la puerta del convento. Dado que la fama de su santidad se extendió por todas partes, sus paisanos le pidieron con vehemencia que fundara otro convento en su ciudad, petición a la que accedió Santa Inés de Montepulciano, y en 1306 abrió sus puertas el convento de Montepulciano, en el que se quedó definitivamente. Rodeada del apoyo y fervor de sus conciudadanos, en el claustro floreció la fe y reverdecieron las vocaciones, porque alrededor de Santa Inés de Montepulciano se suscitaban milagros a granel, sus permanentes éxtasis, raptos místicos, coloquios con Jesús y la Virgen María, la luminosidad que irradiaba, el aroma que emanaba su cuerpo y las rosas que florecían espontáneamente donde ella se arrodillaba, atrajeron a peregrinos de todo el país que acudían a ella en pos de salud, consejo, consuelo, dirección espiritual, y a pesar de su humildad y discreción, siempre recibía a todos por igual. Naturalmente que su vida austera, llevada al extremo, la fue debilitando hasta que el 20 de abril de 1317, Santa Inés de Montepulciano
murió apaciblemente a los 49 años en su amado convento de Montepulciano. Fue canonizada por el Papa Benedicto XIII en 1726. Por eso hoy, 19 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa Inés de Montepulciano que fortalezca nuestro amor a Jesús crucificado. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este pasaje que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Estamos tercer domingo del tiempo de Pascua. Y por lo tanto, aquí lo que la gente y nosotros nos preguntamos siempre, ¿cuáles son estos signos de resurrección? Upeala a la gente por Andúa, yo les agradezco, sigan escribiendo. ¿Cuáles son los signos de la resurrección? Entonces ya ella misma, ella va desde todo lo que el Señor hoy en su catequesis nos va presentando. En primer lugar, resurrección, resurrexit, la misma palabra que es una palabra latina, levantarse. Viene de anástasis, anástasis en griego quiere decir epoá. Por eso hablamos, ¿verdad?, el muerto que se levanta. Pero no se refiere simplemente a una reanimación del cuerpo, lo físico, ¿verdad?, lo biológico, sino que resurrexit verdaderamente, queridos amigos, ñacapuá, ellesapea, emañamombure, añandecupea, siempre yeipuru. Ani entonces la ñaña caintu bebeina, ani la ñanesha iña maña beguirejina, ñane tindea lleva frente a los demás o frente a las acciones del mundo. El hombre siempre tiene que mirar erguido, es decir, mirar su futuro. Desde mi presente, entonces, con esa fuerza, ¿verdad? No es el orgullo, queridos amigos, sino que es el proyectarnos con esa gracia. Peñande Yaraume Eva Cueñande. Fíjense, queridos amigos, en el libro del Génesis, Caín, capítulo 4, después de haber matado a su hermano, también Caín, ciertamente, que se encuentra en una situación que mucho antes de matar a su hermano, el Señor le pregunta y le dice a Caín, ¿por qué estás cabizbajo? Es decir, ñanedindevin, namañain, abavere, andas ella seis, namaña seis pejezare, y mucho menos mirar hacia el futuro. Sin embargo, resurrexit, queridos amigos, quiere decir levantar la cabeza, levantar los ojos, mirar y proyectar nuestra vida. ¿Cuál es esa semillita de resurrección? ¿Cuál es esa semillita que nosotros tenemos para confrontarnos con la vida, con el mundo? Y bueno, el primer signo, queridos amigos, de resurrección es la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios, signo de resurrección. Jesús les explica en este camino que hace con los discípulos de Emaús, el número 2 discípulos, Petengera, la otra Doreco y la Jera, Petengera Cleofa, la otra Dayeco y la Jera. Porque ese otro discípulo, el segundo, somos nosotros. Peanderera y peacherera, cada uno.
o Moyana o Pepe Lajera. Porque esta es la comunidad que camina, queridos amigos, pero que muchas veces está desconcertada. Daña los signos de resurrección. Daña capuaina. Daña puaina como iglesia. Daña puaina como familia. Daña puaina como cristiano. Peña de Netá lleva y tindejan de Catuya, entonces la ñase oñón diepa como comunidad. Pero para eso el primer signo es la palabra de Dios, porque Jesús les explica las Escrituras y les dice cómo su muerte y resurrección ya es una profecía, muerte y resurrección. Pero la palabra de Dios es ese primer signo de resurrección que nos llama a una verdadera vida nueva, que nos está llamando y que nos da la fuerza para que nosotros ahora pongamos en práctica lo que se ha dicho como profecía. Toda profecía nosotros sabemos que es un anunciar y que al mismo tiempo es un denunciar. Aquí entran los dos elementos, queridos amigos, para que nosotros podamos cambiar. Vamos a denunciar lo que está mal, evidentemente. Algunos ve cuando gusta, tienen que hablar de Dios, tienen que hablar de esto y aquello, pero vais a hablar de Dios. La ñeja guañan de ya ñeja mami se vayan de ya y coñaina. Va con la ya poñaina. Ñan de montaña, de ya puñan de corrupto, entonces peana y pone. Entonces vamos a decir, ¿y qué es lo que Dios quiere? Y ahí entonces proponemos, esto es lo que Dios quiere. Vea la tapella de botaina. Amoya y jubea. Primer signo, palabra de Dios. Qué tardo de mente ñan de yara. Apea y oguro mandu. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se la pequeña pene acá me pe maña pegendúa pejechas amigo pero con la pene guatana. Esta es la profecía, nos dice, ¿verdad? Pero nosotros somos responsables, queridos amigos. La palabra de Dios peñan de yarañe hoy cuame ñan de la pena que tu jamás la yaye chacua. Segundo signo, queridos amigos, de la resurrección es la comunión. Comunión, va a decir la comunión es un Jesús que se sienta con sus discípulos. Porque Jesús primero, ya netante y mía lleva, y bueno, bye bye, se ha continuado hasta la serapé, mucho gusto, ya guataño die, ya yujina, les veía un poco desanimados, bueno, fuerza muchacho, pero se ha continuado, se ha ya pola, ya buena. Sin embargo, aquí está la comunión. Primera actitud, queridos amigos, si queremos que exista un cambio y si queremos que Dios transforme nuestra vida, tenemos que invitar la comunidad. No, ya es muy tarde, quédate con nosotros, entra. Y Jesús ciertamente que acepta, queridos amigos, en la medida en que nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra puerta y le recibimos en nuestro hogar. Nuestro hogar es nuestra familia, es nuestra sociedad, es nuestro país, es tu propia vida, es tu corazón. A bebé ñande yara oiqueta en la medida en que ñandea lleva ñaicuame ábreme un lugar especial para vos. Pero aquí entra la comunión, queridos amigos, porque mientras estamos sentados a la mesa, eso quiere decir signo de comunión, compartimos todo. Y entonces en ese momento Jesús se nos revela al partir el pan. Va a decir al partir el pan. No hay que decir que porque ya uda de pancito bebejina, sino que partir el pan quiere decir el compartir la propia vida, nuestra propia preocupación. Ya mañana oñón die pa ya esa eva la ñicote la ya popona janua coñandera pe de nación, coñandera pe de familia, de iglesia. Va eva ñandela ñamo creyana lleva ñamo para que podamos vivir en común unión, queridos amigos. Es una comunidad y ahí es donde el Señor se revela. Este es el segundo signo elemental y fundamental para cada uno de nosotros, signo de resurrección. Este es el signo verdadero, entonces, cuando vivimos en comunión, porque eso ya nos muestra que estamos levantando los ojos y estamos diciendo, si Señor diga tu no voy a ser una nación yo solo, ¿entienden? Sino que aquí tiene que ser un caminar juntos, un ayudarnos juntos, un procurar que la vida de cada uno de nosotros entonces sea en un estar en comunión. Por eso este segundo signo es elemental y fundamental en el tema de la resurrección. Tercer signo, queridos amigos, de la resurrección es la fe como un signo de la resurrección. La fe. Fe quiere decir el famoso amén en hebreo, amén. Amén quiere decir verdad.
Verdad quiere decir creer y aferrarse a lo que el Señor nos propone. ¿Cuál andera pena y nacerá? Las pean de ella pono catuete, erescota pepe arore, erescota pendere y cotemea. Es decir, vos te vas a realizar como persona. Eso quiere decir el amén. Y digo ya es continuamente amén, ya es amén, amén, jamba, ella ya es creo, me adhiero, me aferro. Allí tu UGC lleva aguatata, ayapota, pendere, hace porque agüero via, añemoín de pobre. Ahí está. Eso quiere decir el amén, queridos hermanos. Los discípulos al comienzo no reconocen a Jesús, ¿verdad? Pero cuando les explica las Escrituras, su fe comienza a despertarse. Es decir, queridos amigos, que aquí tiene que haber un caminar juntos. A peñan de ella yesa pe ana peoñón de paya yesa pe ana ya pues aguaysa peñan de la pe peñan de yara hoy sacañan de. Y en ese camino de fe, esta fe que será un signo de nuestra resurrección, ya que se nos permite reconocer a Jesús y experimentar su presencia. Solamente, queridos amigos, cuando mojamos camiseta, cuando nosotros entramos y nos adherimos a la propuesta del Salvador. La ñandela cora hay entre la ñamaña senojina, cora hay entre ya esa, bueno, tú ya pues acuerda, ella en bohemia se deje, si hay gente a veces roga hay gente, si cae con él hace santito y habitata con ave o lo que sea, no, queridos amigos. A veces lo que añamos en una camiseta, gente lo que yajana, ya chutaba pelota, pero oñón diepa yajana. Y entonces, esto es lo que nos hace entender que la fe es un compromiso de comunidad. La fe es un compromiso de nuestra realidad de comunidad. Juntos vamos a construir este mundo mejor. Juntos, en nuestra familia, vamos a construir, ¿verdad?, nuestra vida, que será siempre mejor, ¿verdad? Hay un cuarto signo, queridos amigos, es que la comunidad es el signo de resurrección. Comunidad. Quiere decir que ñandea llevan da yeikenojina y nosotros no podemos vivir y caminar juntos en comunión. Entonces quiere decir que hablen después de resurrección. La cada uno de hoy tirasea, ya posea, lleva cada uno, oye, años. Aquí no hay común unión, queridos amigos. Por eso el Señor tantas veces dice, ¿verdad? Yo vine, tengo lastimosamente, dice, tengo muchos a quien tengo que reunirles bajo un solo pastor, ¿verdad? El redil del Señor. Tenemos que entrar en comunión, queridos amigos, y esta es la comunidad, para poder entender la verdadera resurrección, que nos lleva sí o sí a la comunión. Y por último, queridos amigos, es la misión. La ñandeo pela, yahuerecono peñan de yara, peñan de reco, bebes a la yapitao, bebes yagua, pues nada, ya pues va, Si no hay misión, misa est, es decir, la misión comenzó. Coan añande yahuereco a peñan de reco, bebe peñan de yara, ñande bebé, ñamo penana lleva la ñandereco. Tenemos que movernos. Es la comunidad que anuncia y que dice, ha resucitado, está en medio de nosotros. Y eso nos llama, queridos amigos, a un cambio. Primero cambio personal, pero eso va a redundar en beneficio de nuestra nación, de nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.